Pero me emociona esta parte, ¿no? Porque al fin y al cabo alcanzar 66 toneladas en un cubo fue emocionante para algunos ayer antier. Porque 66 toneladas en un cubo de 15 por 15, la verdad pues ya agarran más seguridad en su formación, decir yo lo hice, yo lo diseñé, etcétera, etcétera, lo que hayan vivido, que al fin y al cabo es para su formación. Adelante. Ok, le vamos a dar una nomenclatura, le dimos una nomenclatura a los especímenes precisamente para identificar el comportamiento de ellos, ¿no? De cada mezcla, de cada cero, las variables que se estipulan en la experimentación. Entonces tenemos un medio control que le pusimos que va a ser NC y la solución con 3.5% de sulfato de magnesio y le pusimos sulfato de magnesio SM. De ahí tenemos que el concreto convencional, pues el CC, CTE 10%, 90% cemento Portland, 10% ceniza de bagazo con humo de sílice, el CT20 concreto con 80% de cemento Portland y 20% de ceniza con humo, y el CT30 es 70% de cemento y 30% de ceniza de bagazo con humo de sílice. 50-50 dijeron por ahí. Entonces la nomenclatura para los especímenes fue la que se observa ahí, CMC 1018 para los concretos expuestos al medio control, y tenemos la 0316, estamos evaluando dos aceros. Aparte de evaluar cuatro concretos, uno normal, 3 ternarios ecológicos o sustentables, si lo quieren ver así, 2 medios agresivos y 2 aceros. O sea, tenemos mucha información. Adelante. Bueno, los especímenes, para este caso, no se hicieron cubos, se hicieron cilindros de 10 por 20. Eso se hicieron acá en el laboratorio. Últimamente hemos estado ensayando con los cubos, pero bueno, también los cilindros también se cuentan. Para el asunto de la velocidad de corrosión, para los ensayos de la velocidad de corrosión, se me vieron en ellos las varillas con esas características: 15 centímetros de longitud con un área de contacto, un recubrimiento para delimitar el área de exposición a la corrosión, como lo marcan las normas o las técnicas. Y bueno, esas son las imágenes. Adelante. Se puede observar ahí el laboratorio privado que está ahí, que tiene ese escritorio, pero se observa, ese es un potenciostato, galvanostato GILA-C de ACM Instruments, es un equipo inglés adquirido en Inglaterra, bueno, sí, es de ahí. Y es el equipo especial que hace, por medio de técnicas electroquímicas, puede determinarte la velocidad de corrosión del acero de refuerzo. Digamos que ese es el equipo de batalla, porque es válido, de acuerdo a la norma G59, que los valores que obtengamos sí son valores, digamos, que puedes tú contemplar para utilizarlos en la proyección de vida útil de tus estructuras, o en qué momento vas a intervenirlas, o qué grado de daño tienen, ¿no? ¿Sí? Se ven las conexiones, está el electrodo de referencia, y en el esquema de abajo es la cuestión del monitoreo de potenciales de corrosión. Ahorita no lo observo a nadie, pero ayer un servidor estuve haciendo monitoreo de unas vigas, que es otro proyecto, pero no me voy a meter ahí porque solamente tenemos poco tiempo. Ok, estas fueron las dos técnicas electroquímicas, la de potencial de corrosión, que ahí solamente es probabilístico, me dice que si hay un riesgo de corrosión, no me dice qué tanto se está corroyendo, no me dice que sí ya hay problemas de corrosión, pero la ICOR sí es un valor, una magnitud que sí me indica qué tan grave es el asunto. Adelante. Ya para pasar a los resultados, se tienen los siguientes. La canalización química de la ceniza de bagazo de caña de azúcar se realizó en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León. Con la técnica del microscopio electrónico de barrido podemos observar que es de formas irregulares, formas angulosas y tamaño de partículas, ¿no? 26-28 micras, ¿no? Adelante. Se hizo por difracción de rayos X para determinar los valores de contenido de elementos, los compuestos de silicio
alumina y óxido férrico. De acuerdo a la norma CTMC 618, cuando tiene un contenido de más del 70% de sus componentes, la ceniza o el material puzolánico, se considera clase F. Entonces ya es material puzolánico que sí puede ser utilizado como sustituto del cemento Portland. Esa fue la primera. ¿La que sigue? Y ya en la segunda, que se hizo el segundo ensayo, los componentes ahí están. Más del 80% eran los óxidos de silicio, de aluminio, de silicio y aluminio, más del 80%. Entonces cumple con lo que es los contenidos para ser considerado material puzolánico. Estos ensayos no son, bueno, el equipo es muy caro, no voy a meter ese asunto, pero es, allá lo tienen en otros lados, más de 2 millones, 3 millones de pesos. Pero bueno, nos apoyamos, hacemos trabajos con Nuevo León, con otras universidades, hasta en el extranjero, pero bueno, adelante. Y ahora sí ya vamos a pasar a los resultados de potenciales de corrosión y velocidad de corrosión. De acuerdo a la norma, tenemos un parámetro, obtuvimos mediciones de potenciales y de acuerdo a la norma 876 de la ACTM, nos indica que si son más negativos de menos 500 milivolts, hay corrosión severa, riesgo de corrosión severa. Si está entre menos 500 y menos 350 milivolts, hay un 90% de riesgo de corrosión. Si está entre menos 350 y menos 200 milivolts, hay incertidumbre de riesgo de corrosión. Y si es más positivo que menos 200 milivolts, el riesgo de corrosión es de 10%. Ya para el nivel de corrosión, de acuerdo a la intensidad de corrosión, la ICOR, nos indica que para valores menores a 0.1 microamperes centímetro cuadrado, la corrosión es despreciable, o sea, no hay. De 0.1 a 0.5 es una corrosión moderada, de 0.5 a 1 es elevada y de mayor a 1 microamperes centímetro cuadrado es muy elevada. Eso de acuerdo a la literatura, manual de la reventura. Adelante. Esos son los resultados. Los azules son los especímenes con el acero 316, acero inoxidable. La tendencia de ellos, si se observan del día 14 de exposición hasta el día 178, todos tienden a estar por debajo de menos 200 milivolts, todos, independientemente del concreto. Si es el concreto convencional, si es el de 10% de sustitución de cemento Portland, o el de 20% o el de 30%. Lo que sí se puede observar es el que del 20%, el CT20 MC316, el cuadrito, tiene valores, si bien están por debajo de menos 200 milivolts, ya es cuestión del 10% de riesgo de corrosión, pero ese presenta de 20% valores todavía más positivos. Estoy resaltando. Y si los rojos, si observan, son los que tienen el acero 1018, que es el acero bajo al carbón. Se observa una tendencia también hacia la pasivación, hacia un 10% de riesgo de corrosión de los cuatro. Empieza el 14 con valores de menos 300, menos 350 milivolts, para llegar al día 91 a estar en el rango de 10% de riesgo de corrosión, para al final terminar solamente de 30% de sustitución de ceniza de bagazo de caña por cemento Portland a un potencial de menos 220 milivolts. Estos resultados son normales cuando son expuestos los especímenes a un medio no agresivo, porque es agua control, o sea, no hay agresividad. Adelante. Aquí ya se presentan los resultados que se obtuvieron al ser expuestos al medio agresivo, que era la solución con 3.5% de sulfato de magnesio. Entonces podemos observar que los aceros, los concretos con acero 316 mantienen esa pasividad o esa resistencia a la corrosión. Sería lógico, sí es lógico, pero aquí se está demostrando con la técnica de una norma. Y créanme, allá afuera, las inspecciones que se han hecho a obras como en Zacatal, como unos muelles que se estuvieron inspeccionando, pues eso es importante, ¿no? ¿Con qué ensayo utilizaste? No, pues
la medición de potenciales de corrosión y la velocidad de corrosión. Entonces observamos que se tiene una resistencia muy favorable o excelente del acero 316, pero en cambio los que están reforzados con el acero 1018, si bien con el paso del tiempo inician con valores que tienen un 10% de riesgo de corrosión, empiezan después de 112 días a tener una tendencia a valores más negativos, que podría interpretarse como un inicio de activación de la corrosión. Más para precisamente el concreto con 30% de sustitución, que es el que tiene la X, y seguido por el de 20%. Al final terminan con valores cercanos a 300 milivolts. Pasando ya a lo que son la velocidad de corrosión, se dan cuenta las gráficas de los potenciales van entre más hacia arriba estén, es mejor, pero si bajan es peor. Aquí es al revés, aquí están hacia abajo, tienden a la corrosión despreciable, están en el medio control. Los que tienen acero inoxidable, no importa que tengan 10, 20 o 30%, o sea, el concreto convencional, tienen los valores por debajo de 0.02 microamperes centímetros cuadrados. Y los aceros 1018 empiezan con valores altos de corrosión en la etapa de curado, pero estos están asociados a la formación de la película pasiva propia del acero 1018. Por eso, si checan investigaciones, todos empiezan con valores de 0.5, vamos hasta 1, pero pasando esa etapa, si están en un medio no agresivo, el concreto alcanza su matriz, su resistencia, una matriz densa, y el ambiente es de un pH de 12, por lo tanto se forma en el acero 1018 esa capa pasiva y tiende a una corrosión despreciable, que se mantuvo en los 180 días. Este es el medio control, ¿sí? Adelante. Y ya en la cuestión de la corrosión, este tipo de investigaciones es de a largo tiempo. Si hay reportes de hasta 10 años, ¿no? 5 años de estar monitoreando la corrosión y ver qué sucedió y qué factor fue lo que desencadenó, etcétera, ¿no? Aquí por los tiempos precisamente de titulación o el nivel de licenciatura, un joven pues que le dedique 3 semestres, pues híjole, ya le piensa, ¿no? 3 semestres, ¿no? Y más después de una pandemia, ¿no? Pero bueno, entonces en el medio ya agresivo se observa la excelente resistencia del acero 316, se mantiene casi como si estuviera en un medio control, pero en los concretos con el acero 1018 se empieza a notar una activación a partir del día 119 de exposición al medio agresivo. Se tienen otros estudios con agua de mar, entonces ahí la activación es mucho más agresiva, ¿no? Bueno, se ve que el de 30% es el que tiene la menor resistencia a la corrosión, seguido por el de 20, por el de 10, después el de 20 se comporta casi como el concreto convencional, pero aún así no llegaron a activarse, a presentar corrosión a los 178 días. Ya se tienen resultados de un año. Iba yo a presentarlos, pero dije, no, mejor no los presentes porque se van a presentar en otro lado. Ok, adelante. Ya para conclusión, como conclusiones tenemos que los concretos ternarios ecológicos presentaron en los ensayos de temperatura, revenimiento, masa volumétrica, valores dentro de las especificaciones de un concreto convencional, o sea, para ser utilizados en obras civiles, cuestiones físicas y mecánicas. Los CT o concretos ternarios ecológicos presentaron resistencia a la compresión de entre 250 a 300 kilogramos centímetro cuadrado, por lo que pueden ser utilizados en elementos estructurales de obras civiles de cierta envergadura. Los concretos ternarios ecológicos ofrecieron una mayor protección contra la corrosión al acero IC18 al ser expuestos a sulfatos de magnesio en comparación con el concreto convencional. Adelante. Y bueno, el acero IC316 presenta una excelente resistencia a la corrosión independientemente del tipo de concreto convencional o concreto ternario ecológico utilizado. Se recomienda el uso de los concretos
ternarios ecológicos a base de ceniza de bagazo de caña de azúcar y humo de sílice para estructuras de concreto expuestas a medios sulfatados o donde haya sulfatos. Puede ser plantas de tratamiento de aguas residuales, muelles, etcétera, ¿no? Con lo anterior se contribuye a la construcción sustentable o a invitar a hacer construcción sustentable al utilizar residuos industriales, agroindustriales, lo que permitiría una disminución en emisiones de CO2 debidas a la industria cementera, que es alrededor de 4.100 millones de toneladas al medio ambiente, causando o entregando al medio ambiente 8 a 10% de las emisiones globales de CO2. Entonces, no vamos a hacer cuentas, pero si hablamos por cada 1.000 toneladas de cemento puedas sustituir hasta un 20%, entonces estás hablando de 200 toneladas de CO2 que no estás emitiendo al medio ambiente. Y que créeme, ahorita no hay ninguna obra civil donde ya hayan utilizado la ceniza de bagazo de caña de azúcar. Se sigue intentando, bueno, haciendo investigaciones con otros grupos. Pero bueno, esto es lo que quería presentarles. Y, a ver, adelante. Muchas gracias. Gracias por todo.